Bienvenidos una vez más a su canal de chismes de farándula turca, donde siempre les traemos la información más jugosa, las exclusivas más impactantes y, por supuesto, todos los dramas que nos encantan. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que con energía, porque hoy tenemos un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, un rumor que ha corrido como pólvora y que, por supuesto, nos involucra a nuestra parejita favorita, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de celos. Sí, celos. ¿Existieron? ¿Existen? ¿Fueron la causa de la ruptura? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio con pruebas, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenos su like al final si les gusta el contenido. Así nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Hande habla claro. Kerem, celoso. Su impactante respuesta. Ese es el título y déjenme decirles, hay mucho que desempacar aquí. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, los reyes de la pantalla y, por supuesto, del corazón de miles de fans alrededor del mundo. Su química en asteriscos en Calcap Masterisco era innegable, la química traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Y bueno, el cuento de hadas se hizo realidad, al menos por un tiempo. Pero como todo en la vida, los cuentos de hadas a veces tienen un final, y el de Hande y Kerem llegó, dejando a muchos corazones rotos y, por supuesto, a un mar de preguntas. Una de las preguntas que más ha resonado es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja tan querida a tomar caminos separados? Y aquí es donde entran en juego los rumores de celos. A lo largo de su relación, y especialmente después de su ruptura, han circulado historias sobre celos por parte de Kerem. Se decía que Kerem era muy posesivo, que no le gustaba que Hande interactuara con otros actores, que le incomodaba su creciente popularidad y la atención que recibía. Rumores, rumores y más rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente Hande Erçel ha roto su silencio y ha hablado claro sobre este tema. En una entrevista que, por supuesto, analizaremos al detalle, Hande respondió a las preguntas sobre los supuestos celos de Kerem. Y su respuesta, mis queridos chismosos, fue reveladora. Hande, con su característica elegancia y sinceridad, negó rotundamente que los celos de Kerem hayan sido un factor determinante en su ruptura. Dijo que Kerem siempre fue muy comprensivo con su trabajo, que siempre la apoyó y que nunca sintió que él la limitara o controlara de alguna manera. Incluso enfatizó que Kerem siempre se sintió orgulloso de sus logros y de su éxito. Bomba. ¿Verdad? Después de años de rumores, Hande sale a desmentirlos con una declaración contundente. Pero, ¿debemos creerle? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación. Vamos a analizar la entrevista de Hande, vamos a ver su lenguaje corporal, vamos a escuchar atentamente sus palabras y vamos a compararlas con otras declaraciones que ha hecho en el pasado. En la entrevista, Hande se mostró muy tranquila y segura al hablar de Kerem. No evadió las preguntas, no titubeó y respondió con total transparencia. Su lenguaje corporal también fue muy revelador, mantuvo contacto visual, sonrió al hablar de Kerem y no mostró signos de incomodidad o tensión. Todo esto sugiere que Hande estaba diciendo la verdad. Pero a pesar de la contundente negación de Hande, algunos fans siguen siendo escépticos. Argumentan que es posible que Hande esté protegiendo la imagen de Kerem o que simplemente no quiera revelar los verdaderos motivos de su ruptura. Y es comprensible, todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones y a interpretar la información como mejor nos parezca. Sin embargo, creo que es importante darle el beneficio de la duda a Hande. Ella ha sido muy abierta y honesta a lo largo de su carrera, y no veo razón para dudar de su palabra. Además, recordemos que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas simplemente no funcionan, sin necesidad de buscar culpables o razones dramáticas. Es posible que la ruptura de Hande y Kerem se deba a una combinación de factores, como la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales o simplemente el desgaste natural de la relación. Sea cual sea la razón, creo que es importante respetar su decisión y dejar que sigan adelante con sus vidas. Pero volviendo al tema de los celos,
creo que es importante destacar que los celos son una emoción humana natural. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sean nuestras relaciones amorosas, en el trabajo o en la amistad. El problema surge cuando los celos se convierten en algo obsesivo y controlador, cuando nos impiden confiar en nuestra pareja y cuando nos llevan a comportamientos destructivos. En el caso de Ande y Kerem, es posible que haya habido momentos de celos, como en cualquier otra relación. Pero, según Ande, estos celos no fueron el factor determinante en su ruptura y no fueron tan intensos como se ha rumoreado. Y creo que es importante creerle. Ahora bien, después de escuchar la versión de Ande, es justo preguntarnos, ¿qué opina Kerem de todo esto? Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación con Ande. No ha hablado mucho sobre el tema y ha preferido centrarse en su carrera profesional. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que guarda un gran cariño por Ande y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. En una de esas entrevistas, se le preguntó directamente sobre los rumores de celos y su respuesta fue ambigua. No negó ni confirmó nada, pero dijo que siempre ha sido una persona muy apasionada y que a veces puede ser un poco intenso. Algunos interpretaron esta respuesta como una confirmación implícita de sus celos, mientras que otros pensaron que simplemente estaba siendo honesto sobre su personalidad. En cualquier caso, creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que no estamos obligados a revelar detalles íntimos de nuestras vidas personales. Kerem ha elegido mantener silencio sobre este tema y creo que debemos respetar su decisión. Pero volviendo a Ande, su impactante respuesta ha generado un gran debate en las redes sociales. Algunos fans la aplauden por su valentía y sinceridad, mientras que otros la critican por supuestamente encubrir la verdad. Como siempre, hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que la respuesta de Ande ha puesto fin a una larga serie de rumores y especulaciones. Ahora podemos tener una imagen más clara de lo que realmente sucedió entre ella y Kerem. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, creo que es importante recordar los buenos momentos que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Y aquí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. ¡Qué tema tan jugoso! Espero que hayan disfrutado del análisis y, sobre todo, que hayan podido formarse su propia opinión sobre este tema. En resumen, Ande ha negado rotundamente que los celos de Kerem hayan sido un factor determinante en su ruptura. Ha dicho que Kerem siempre fue muy comprensivo con su trabajo y que siempre la apoyó. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil bajo sobre este tema, pero ha dejado entrever que guarda un gran cariño por Ande. Y como siempre, los fans tienen opiniones para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le creen a Ande? ¿Creen que los celos de Kerem fueron un factor en su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles los mejores chismes de la farándula turca. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde siempre les estoy compartiendo las últimas noticias y exclusivas. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la cosa no termina aquí, mis queridos chismosos. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo turco, las palabras tienen eco y las acciones aún más. Así que la declaración de Ande, lejos de zanjar el tema, ha abierto un nuevo capítulo en este drama de celos, amor y desamor. Vamos a profundizar un poco más en la entrevista de Ande. ¿Qué preguntas le hicieron exactamente? ¿Cómo reaccionó ante cada una de ellas? Porque aunque ella diga que Kerem nunca fue celoso, hay ciertas sutilezas en el lenguaje y en el comportamiento que pueden revelar mucho más de lo que las palabras dicen explícitamente. Por ejemplo, ¿le preguntaron sobre algún incidente específico? ¿Algún rumor en particular que haya circulado sobre los celos de Kerem? Porque, mis chismosos, la prensa turca no se anda con rodeos. Son capaces de sacar a la luz los detalles más escabrosos,
los rumores más jugosos y las fotografías más comprometedoras. Si la entrevista fue lo suficientemente incisiva, es posible que Anne haya tenido que esquivar algunas preguntas difíciles, o que haya tenido que matizar sus respuestas para no revelar demasiado. Y ahí es donde entramos nosotros, los chismosos más perspicaces de la red, para analizar cada palabra, cada gesto y cada mirada, en busca de la verdad oculta. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se produce esta entrevista. ¿Anne está promocionando algún nuevo proyecto? ¿Está tratando de limpiar su imagen después de algún escándalo reciente? ¿Está tratando de suavizar su relación con Kerem para una posible reconciliación en el futuro? Porque, mis chismosos, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hablando de reconciliación, ¿qué posibilidades hay de que Anne y Kerem vuelvan a estar juntos? Porque aunque su relación haya terminado, el cariño y la química que existía entre ellos es innegable. Y como bien saben, el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso los celos, la fama y la presión mediática. Pero para que una reconciliación sea posible, es necesario que ambas partes estén dispuestas a ceder, a perdonar y a trabajar en sus diferencias. ¿Está Kerem dispuesto a reconocer sus celos y a controlarlos? ¿Está Anne dispuesta a darle una segunda oportunidad? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Mientras tanto, nosotros, los chismosos, seguiremos vigilando de cerca sus movimientos, sus declaraciones y sus interacciones en las redes sociales en busca de cualquier pista que nos indique que el amor aún está vivo. Pero volviendo al tema de los celos, creo que es importante analizar este sentimiento desde una perspectiva más amplia. ¿Qué son los celos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo afectan a las relaciones? Porque aunque Anne diga que los celos de Kerem no fueron el factor determinante en su ruptura, es posible que este sentimiento haya jugado un papel importante en su relación, incluso de forma inconsciente. Los celos son una emoción compleja que surge del miedo a perder algo que consideramos nuestro, ya sea una persona, un objeto o una posición. Pueden ser causados por la inseguridad, la baja autoestima, la falta de confianza en la pareja, o por experiencias pasadas traumáticas. En el caso de Anne y Kerem, es posible que los celos de Kerem hayan sido alimentados por la creciente popularidad de Anne y por la atención que recibía de otros hombres. Como bien sabemos, Anne es una mujer hermosa, talentosa y muy carismática. Y es natural que Kerem, como su pareja, haya sentido un cierto temor a perderla. Pero como bien dice el dicho, quien ama, cela. Los celos, en su justa medida, pueden ser una señal de amor y de preocupación. El problema surge cuando se convierten en algo obsesivo y controlador, cuando impiden confiar en la pareja y cuando llevan a comportamientos destructivos. ¿Llegaron los celos de Kerem a ese extremo? ¿Fueron tan intensos como se ha rumoreado? Es difícil saberlo con certeza. Pero según Anne no fueron el factor determinante en su ruptura. Y creo que es importante darle el beneficio de la duda. Ahora bien, no podemos descartar la posibilidad de que Anne esté minimizando la importancia de los celos para proteger la imagen de Kerem, o para evitar avivar los rumores. En el mundo del espectáculo es común que las celebridades se protejan entre sí, y que eviten revelar detalles íntimos de sus vidas personales. Pero independientemente de si los celos fueron o no el factor determinante en su ruptura, lo cierto es que Anne y Kerem han tomado caminos separados. Y creo que es importante respetar su decisión, y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. ¿Qué les depara el futuro a Anne y Kerem? ¿Encontrarán el amor verdadero en otras personas? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Mientras tanto, nosotros, los chismosos, seguiremos vigilando de cerca sus movimientos, sus declaraciones y sus interacciones en las redes sociales en busca de cualquier pista que nos revele más sobre su historia de amor y desamor. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo, la vida real es a menudo más emocionante que la ficción. Y aquí terminamos, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los quiero.